En nuestra vida cotidiana tratamos de alimentar nuestro cuerpo para que tenga energías y pueda aguantar la jornada. De la misma manera, la iglesia, es decir, todo bautizado, debería alimentar su espíritu, y la fuente de este alimento es la liturgia. ¿El para qué cosa de quién? Así que hoy trataremos de aclarar un poco más nuestra comprensión de lo que es la liturgia en nuestra fe. Yo soy Joel Flores, seminarista, y recuerda que un like y suscribirte ayuda mucho a este proyecto. Comenzamos. La Iglesia a lo largo de su historia ha explicado lo que es la liturgia, sin embargo no la ha definido estrictamente por lo mucho que ella abarca. La palabra liturgia viene de una composición de dos palabras griegas que vienen a significar acción que ejerce el pueblo o servicio público. Con esto vemos que tiene una connotación social en un primer lugar. Sin embargo, más adelante va a venir a referirse al servicio de culto a los dioses. Así, la traducción griega de la Biblia va a emplear este término en las palabras hebreas que se refieren al servicio sagrado que los sacerdotes y levitas hacían en el templo, es decir, al culto al Señor Dios de los ejércitos. Más adelante, en el Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas van a referirse con este término, liturgia, al servicio del Señor, el cual consistía en el culto en la fracción del pan y el anuncio del Evangelio. Precisamente desde sus primeros años, la Iglesia asume este término liturgia para designar el culto divino, es decir, la celebración eucarística oficiada por los obispos, presbíteros y los diáconos. Sin embargo, la liturgia no se reduce a la sola celebración de la Eucaristía. El Concilio Vaticano II, desde 1963, con la Constitución Sacrosanctum Concilium, desarrolla el papel de la liturgia en la vida de la Iglesia, dándonos los elementos esenciales que debemos tener en cuenta cuando hablamos de liturgia, o al menos si queremos definirla. Estos elementos los quiero desarrollar con una de las muchas definiciones que hay sobre liturgia y que a mi parecer sintetiza la reflexión de la Iglesia sobre lo que es la liturgia, resumiendo los números del 5 al 10 de la Sacrosanctum Concilium. La liturgia es el culto público de Jesucristo con su cuerpo místico, la Iglesia, que hace al Padre en el Espíritu Santo, por el cual da gloria a Dios y se realiza la santificación de los fieles. Más claro, Doc. Esto es breve, pero muy denso en significado, así que intentaremos desarrollarlo Pasito a pasito, suavecito. La liturgia como culto público. Cuando hablamos de culto nos referimos a una veneración, a honrar a alguien que merece dicho culto. En nuestra condición de criaturas, nuestro culto es una manifestación de adoración que solo se debe a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, esta adoración se manifiesta con los sacrificios y ofrendas que se hacían, desde el libro del Génesis con Abel y Caín hasta los tiempos de Jesús. Por otro lado, el culto se hacía, al menos en la cultura judía, con el fin de recibir una gracia, un favor, incluso el perdón de los pecados. Y es aquí donde el culto, como rito de reconciliación, toma un sentido redentor. Como saben, con la caída de nuestros primeros padres, la humanidad queda corrompida, incapaz de acceder al cielo, a la vida eterna, por lo que se necesitaba de alguien que nos liberara del pecado y de la muerte eterna. Así, Dios prefigura en la liberación del pueblo de Israel de Egipto con el sacrificio de un cordero, la liberación total de la humanidad del pecado con el sacrificio único y definitivo de Jesucristo, el Cordero de Dios, en la cruz. Y es gracias a esta redención que se nos abren las puertas del cielo y podemos acceder a la vida eterna, a la vida en Dios. Este es el culto definitivo ofrecido al Padre por el perdón de los pecados. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Jesucristo que ofrece con su Iglesia. Este culto único y definitivo lo ha realizado Jesucristo como sumo sacerdote, como víctima y como altar. Es decir, es Él quien ofrece la ofrenda que es Él mismo al Padre. Y nosotros, la Iglesia, nos unimos a este culto agradable al Padre Todopoderoso. Y este sacrificio redentor trasciende el tiempo y el espacio, por eso lo podemos celebrar hoy día hasta el fin de los tiempos. Su sacrificio redentor tiene efecto en toda la humanidad y en todo tiempo. Se hace presente hoy. Es la cabeza, Cristo, junto con su cuerpo, la Iglesia,
que realiza el culto divino para que la gracia del Espíritu Santo llene y transforme la faz de la tierra. No obstante, por nuestra condición humana necesitamos de signos sensibles por medio de los cuales podamos percibir la gracia de Dios que actúa. Por eso vemos muchos elementos palpables en la liturgia llenos de significado, a través de los cuales Dios actúa eficazmente y nos santifica. Con todo esto vemos que la liturgia es una acción trinitaria, el Hijo que se ofrece al Padre para que el Espíritu Santo nos santifique, acción con la cual nosotros somos los beneficiados para gloria de Dios. Esto quiere decir que la obra salvadora de Cristo continúa actuando en la Iglesia por medio de la liturgia. Fíjense qué interesante, es en la liturgia donde nosotros, sus hijos, damos gloria a Dios y nos acercamos más a Él, es decir, nos vamos santificando. Santificarse, entonces, es participar de la vida eterna ya desde ahora en la vida de la Iglesia hasta hacerlo plenamente un día en el cielo. Por eso a los que creemos que ya están en el cielo con Dios, los llamamos santos. Mientras tanto, en nuestro peregrinar en este mundo, nos vamos santificando, es decir, nos vamos llenando de Dios a través de la participación de sus misterios en la liturgia. Ya le estoy agarrando la onda. En conclusión, la liturgia es participar de las gracias que Jesucristo nos otorga por medio de la redención, la cual ha sido obtenida por el sacrificio de Cristo al Padre en la cruz por nuestros pecados, y así accedemos a la vida eterna. ¡Yupi! Esta participación se da a través de las celebraciones litúrgicas, la Santa Misa como centro de la liturgia, los sacramentos, la liturgia de las horas, los tiempos litúrgicos que marcan la vivencia de la liturgia y algunas devociones que, aunque no son parte como tal de la liturgia, disponen el corazón para las celebraciones litúrgicas. Después de esta muy sintética exposición, podríamos quedarnos con que la liturgia es participar de la vida eterna que Dios nos concede por Cristo a través de los ritos que hacemos como cristianos para con Dios. Pero tener mucho cuidado, si reducimos solamente a ritos y ya a la liturgia, podríamos caer solo en lo externo sin el fondo y todo el fundamento teológico que hemos comentado hasta ahorita. La liturgia, toda celebración, es participar de los misterios de Cristo, dejar que la gracia nos llene y nos transforme. En pocas palabras, es un encuentro con Cristo en cada celebración, con la esperanza de hacerlo plenamente en el cielo. Así ya no nos quedamos con solo lo externo, con una celebración social incluso que tiene un trasfondo religioso. Así que profundizaremos más detalles sobre lo que es la liturgia y lo que abarca en próximos videos. Si te gustó dale like, suscríbete y coméntame qué te gustaría profundizar. Yo te mando un abrazo grande hasta donde estés. Dios te bendiga, hasta la próxima. Te invito a seguir nuestra página de Facebook Cantamos Oficial. Dale me gusta a la página y en configuración de seguimiento ponle ver primero para que no te pierdas nuestras publicaciones. Todos los días rezamos laudes y el Santo Rosario.